Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ya nos conocemos. Soy Alejandro Rivas, soy R1 del Servicio de Medicina Interna y Pablo Belbón Dama, en nuestro R3, revisó la presentación. Una disculpa por la tardanza. Ese no lo prestó. ¿Cómo cambia, Abri? Ok. Muy bien. Con respecto al contenido de la clase, vamos a ver introducción, manejo de la vía aérea previo a la intubación, indicaciones de intubación y secuencia rápida de intubación. Eso es lo que abarca en el temario. Muy bien. Con respecto a la introducción, bueno, sabemos que el manejo de la vía aérea es uno de los pasos iniciales en la evaluación de urgencias de un paciente que se presenta a urgencias. Responde a la necesidad de garantizar una vía aérea patente para asegurar una adecuada ventilación. Esta requiere práctica, es importante que sepamos eso, y existen múltiples variables que tenemos que tener en cuenta para realizarlo de manera adecuada. Entonces aquí tenemos el ABCDE, agregando, bueno, en la última revisión de ATLS la X, que es el control de hemorragias masivas. Bien, vamos a hablar de cuando pensamos que hay una inadecuada ventilación. Primero, cuando vemos a un paciente que tiene alteración del estado de alerta, podemos pensar que hay una inadecuada ventilación. Posteriormente, evaluar pacientes con obstrucción de la vía aérea y pacientes con hipoventilación alveolar. ¿A qué se refiere esto? Pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, fatiga respiratoria generada por insuficiencia respiratoria tipo 1 o intoxicaciones. Entonces, aquí es muy importante que nos hagamos 3 preguntas. ¿La vía aérea es permeable? Si la vía aérea es mantenible o si presenta estridor. El estridor lo vemos más en pacientes que, muchas gracias, en pacientes que pueden presentar obstrucción de la vía aérea. Si es mantenible, pacientes que tengan un estado de conciencia para mantenerla o pacientes que tengan un mal manejo de secreciones, aunque esto se ha tornado muy controversial en los últimos años. Y valorar si la vía aérea es permeable, o sea, si el paciente tiene alteraciones anatómicas o algo que no le permita que la vía aérea sea patente. Con respecto a estas 3 preguntas, vamos a responder si la vía aérea es una vía aérea despejada, si es una vía aérea obstruida o si la vía aérea es no mantenible. Entonces, con respecto a esto, nosotros vamos a empezar a tomar decisiones. Ahorita vamos a ver los diagramas y cómo es el árbol de decisiones. Muy bien. Para esto nosotros necesitamos optimizar la posición de la vía aérea. Ahorita vamos a ver cómo se optimiza la vía aérea, la posición de olfateo o alguna otra posición, dependiendo de cuál sea el caso de manera específica. Por ejemplo, pacientes con trauma cervical, el manejo de obstrucción por algún cuerpo extraño en caso de ser necesario, el apoyo con ventilación con una bomba de presión positiva, en caso de que no sea posible, la colocación de la cánula de Guedel, y vamos a valorar si el paciente requiere intubación invasiva o no. Muy bien. ¿Cómo tomamos la decisión de intubar? Tenemos que preguntarnos si hay falla para mantener la vía aérea y para protegerla. En caso de que estas 2 preguntas, como lo habíamos comentado, fallen, entonces tomamos la decisión de intubar al paciente. En caso de que no sea así, no hay falla para mantener la vía aérea o protegerla, entonces tenemos que preguntarnos si hay alguna alteración en la ventilación o en la oxigenación. Si no hay alteración en la oxigenación, entonces tenemos que anticiparnos de manera clínica o bueno, tenemos que valorar si requiere una anticipación de manera clínica para tomar la decisión de intubar al paciente. Y en otro caso, si no requiere que nosotros nos anticipemos a una intubación, entonces únicamente observar. Por otro lado, si hay falla en la ventilación, tenemos que valorar si el paciente es candidato a ventilación mecánica no invasiva como CPAP, BiPAP, y en caso de que no sea candidato el paciente, hay que intubar. En caso de que el paciente sea candidato, entonces tenemos que valorar si el paciente respondió a la terapia. Si no respondió, intubamos. En caso de que respondiera, entonces únicamente nos mantenemos en observación. Muy bien, entonces tenemos que evaluar o tenemos que realizar un manejo de la vía aérea antes de la intubación. Tenemos que iniciar maniobras iniciales de la vía aérea. ¿Cuáles serían las maniobras iniciales de la vía aérea? ¿Alguien que me pueda contestar? Bien,
Bueno, entonces tenemos que iniciar con la inclinación cefálica, con elevación mandibular. Esta es diferente a la posición de olfateo, es como lo estamos viendo justamente en la imagen. Y la tracción mandibular en caso de los pacientes que tienen lesión cervical o que tienen trauma cervical y no sabemos si puede ser deleterio el realizar este tipo de maniobra. Con esto nosotros permeabilizamos la vía aérea. Como podemos ver aquí en esta situación, en la primera imagen, vemos que la vía aérea se encuentra completamente obstruida, no hay paso de aire. Si nosotros hacemos esta posición, tomamos a nivel de la frente con una mano e inclinamos de la mandíbula hacia arriba, nosotros permeabilizamos la vía aérea. Muy bien. Tenemos que tener preparada una ventilación con bolsa mascarilla. Esta es la forma inicial de brindar una ventilación en un paciente que lo requiere. Entonces, recordemos que primero tenemos que evaluar si nuestro paciente está respirando o no. Si el paciente vemos que no está respirando, entonces podemos iniciar con el manejo de la vía aérea antes de la intubación. Mencionamos las maniobras iniciales y posteriormente pasamos a la ventilación con bolsa mascarilla. Esta es una forma de brindar la ventilación al paciente que lo requiere y que no puede realizarla por sí solo. Y su efectividad va a depender principalmente de 3 elementos. Que la vía aérea se encuentre permeable, por supuesto, que haya un sello adecuado, o sea, que nosotros estemos generando de manera hermética el sello con la posición en C de la mascarilla y una ventilación apropiada. ¿A qué se refiere con una ventilación apropiada? Que tengamos un volumen tidal de 8 a 10 mililitros por kilogramo de peso predicho entre respiraciones de 5 a 6 segundos y que usualmente no sobrepase los 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo sabemos que va a sobrepasar o no los 20 milímetros de mercurio? Cuando nosotros, mencionan los algoritmos y unos libros de anestesiología, que cuando nosotros presionemos la bolsa y encontremos resistencia por medio de la presión positiva, ese es el momento en el que nosotros estamos ejerciendo esa presión. Si tenemos la suerte de encontrar una ventilación con bolsa mascarilla que tenga una válvula de liberación de presión, eso sería lo ideal. Estas válvulas justamente marcan a 20 centímetros de agua. Cuando nosotros presionamos a más de 20 centímetros de agua, se libera esa válvula de presión y no pasa más de esa presión de 20 centímetros de agua. Y por supuesto, en caso de que nosotros no podamos realizar esta ventilación, entonces podemos utilizar estos dispositivos de ayuda. Estos dispositivos de ayuda son principalmente la cánula orofaringea o la cánula de Guedel y la cánula nasofaringea. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de cada una? Bueno, una de ellas son para la cánula orofaringea tienen que ser pacientes inconscientes. Si nosotros realizamos o utilizamos la cánula de Guedel en pacientes que se encuentran inconscientes, es muy probable que nosotros vayamos a estimular el reflejo nauseoso y eso, por supuesto, que no puede ser nada bueno para el paciente porque vamos a generar una broncoaspiración. ¿Y cómo se tiene que insertar la cánula de Guedel? Tenemos que hacerla. ¿Alguien sí han visto las cánulas de Guedel? Sí, ¿no? Bueno, es una de las más utilizadas en el área de urgencias. Tiene que utilizarse boca abajo primero, o sea, al revés. Tiene que ingresar a la boca y posteriormente voltearse. Esta razón, o la razón de esto, es para evitar empujar la lengua y generar obstrucción de la vía aérea mediante ese mecanismo. ¿Y cómo tenemos que medir qué cánula vamos a utilizar? Bueno, vamos a medir de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Ese es el tamaño que nosotros tendríamos que estar utilizando en cada una de las personas. Ahora, con respecto al uso de la cánula nasofaringea, tiene que ser en pacientes inconscientes o conscientes. Aquí no hay problema porque como es una cánula nasofaringea, no vamos a generar el reflejo nauseoso, entonces no corremos ese riesgo de la broncoaspiración, al menos en este caso. Tiene que haber una adecuada preparación. Tenemos que valorar si el paciente se encuentra con trauma o no, porque hay mucha controversia en algunos pacientes. Está muy dudoso su uso en pacientes que tienen trauma facial o trauma nasal. Es importante que lo tomemos en cuenta. Y la medición es a partir de la narina al ángulo de la mandíbula. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones de intubación orotraqueal? Tenemos que ver que haya, son 3 principalmente: vía aérea no mantenible, como ya lo habíamos comentado, la insuficiencia respiratoria o que haya hipoventilación alveolar y que tengamos padecimientos en los que nos tengamos que anticipar a intubar al paciente. Entonces, en cuanto a la vía aérea no mantenible, tendríamos que tener alteraciones del estado de conciencia. El paciente no puede ventilar por sí mismo. La fonación y la deglución, estos son datos que nos sugieren que el paciente pudiera estar teniendo,
obstrucción de la vía aérea. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos. Sobre todo, ¿cuál es el principal signo que nos indica que hay obstrucción de la vía aérea? El estridor laríngeo. Ese es el principal. Y el manejo de secreciones también ya es una de las cosas que sí son importantes para valorar si va a ser si la vía aérea va a ser patente, pero está muy en controversia si es realmente una de las indicaciones para una vía aérea que le llamamos mantenible. Con respecto a la insuficiencia respiratoria, bueno, esto es muy importante porque podemos tener nosotros una gasometría, pero la decisión de intubar a un paciente con insuficiencia respiratoria es meramente clínica. Si sabemos que el paciente no va a responder con las terapias que tenemos a la mano previo a la intubación, aún con la gasometría que estamos teniendo y que hay alteraciones como hipoxigenación, entonces sería uno de los criterios para que nosotros tomemos la decisión de intubar al paciente. Otros pueden ser EPOC y edema pulmonar. Sin embargo, estas son excepciones porque pueden responder primero a una ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, en los pacientes con EPOC. Y la anticipación lo vemos en pacientes, por ejemplo, en pacientes pacientes quemados. Cuando sabemos, o bueno, nos marca la TLS que cuando se queman las vibrisas es una de las indicaciones para que nosotros manejemos la vía aérea de manera invasiva. Y la otra de las anticipaciones puede ser una sepsis con reanimación hídrica, que sabemos que el paciente puede generar deleterio de la vía aérea, entonces nos anticipamos a estas patologías. Muy bien, entonces vamos a hablar o cómo vamos a iniciar la secuencia de intubación rápida. Tenemos este algoritmo que lo saqué de UpToDate, nos menciona que si hay necesidad de intubación, tenemos que respondernos a la pregunta de si el paciente responde o si está cercano a la muerte. Si el paciente no responde y el paciente está cercano a la muerte, entonces tenemos que irnos por el algoritmo de la vía crash, que esto hace referencia a que es una intubación más rápida y que son pacientes que pueden encontrarse en choque o en paro cardiorrespiratorio, en el que tenemos que actuar mucho más rápido. Posteriormente, si no tenemos, el paciente responde y no hay un riesgo de muerte inminente, entonces nos pasamos al segundo paso, que es predecir si hay dificultad de la vía aérea. Si hay dificultad de la vía aérea, entonces estamos frente a una vía aérea difícil y tenemos que iniciar el algoritmo para vía aérea difícil. Ahora, en el caso de que no haya, de que el paciente responda, no hay riesgo de muerte inminente y aparte no se predice una vía aérea difícil, entonces ahora sí vamos con la secuencia de intubación rápida. Ahorita vamos a ver cuáles son las 7 P's de la secuencia de intubación rápida. Muy bien. Aquí nos dice que la secuencia de intubación busca intubar a un paciente lo más rápido y seguro posible. Sin embargo, bueno, sí he vivido un poco esta parte de la intubación, de la secuencia de intubación rápida y no es tan rápida como otros tipos de intubaciones. Sin embargo, sí es muy segura. Eso sí, prevé muchos problemas que pudieran presentarse durante la intubación y eso es muy importante. Más del 80% de las vías aéreas definitivas se van a intubar por esta vía, por la secuencia de intubación rápida. Y esta va a hacer o tiene como pasos la sedación y el bloqueo neuromuscular de forma concomitante. Ahorita vamos a hablar un poco más de estos pasos y hay que considerar en qué casos no hacerlos. En casos de vía aérea difícil, no en todas las vías aéreas difíciles se puede utilizar, algunas sí, y de hecho dentro del algoritmo que vimos anteriormente, 3 intentos de secuencia de intubación rápida fallidos, entonces por personal experto que lo realiza de manera rutinaria prácticamente, nos habla de que hay una vía aérea fallida. Entonces, no todas las vías aéreas difíciles se pueden intubar por esta medida y la otra es contraindicación a la medicación que nosotros utilizamos para la secuencia de intubación rápida. Muy bien, entonces la secuencia de intubación rápida se compone principalmente de las 7 P's, que es preparación, va a llevar aproximadamente 10 minutos antes de la intubación, la preoxigenación, 5 minutos aproximadamente antes de la intubación, la preintubación, que son 3 minutos antes de intubar, la relajación con inducción, primeramente tendría que ser inducción y luego relajación, y bueno, aquí le hablamos también del minuto cero, o el tiempo cero, que es justamente en el que nosotros vamos a comenzar con el manejo del paciente para iniciar la intubación. Y posteriormente tenemos el posicionamiento, que nos tiene que llevar 30 segundos después de la intubación. Luego placement with proof, que bueno, esta significa que
tú ya pusiste la vía aérea y que puedes comprobar que la vía aérea, que la intubación está posicionada de manera correcta, o sea que puedes comprobar que está bien colocado el tubo orotraqueal. Y los cuidados post-intubación. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, en principio, es la preparación. Tenemos que determinar si hay indicación para manejo avanzado de la vía aérea y si hay viabilidad para la secuencia de intubación rápida. Ya hablamos cuáles son las causas o cuáles son los motivos por los cuales no podríamos iniciar una secuencia de intubación rápida. Entonces, para eso también, para valorar vías aéreas no permeables o vías aéreas difíciles, tenemos predictores laringoscópicos y, por supuesto, ventilación difícil. Por ejemplo, pueden ser alteraciones anatómicas y ahorita vamos a hablar un poco de las escalas de Malampati, por ejemplo. Tener un plan establecido, eso es muy importante, cómo se va a realizar la secuencia de intubación rápida y tener los materiales a la mano, eso es muy importante. Y por supuesto tener un plan B en caso de que la vía aérea sea difícil o que haya una vía aérea fallida. Tenemos que determinar los medicamentos que vamos a utilizar y prepararlos con las dosis adecuadas para llevar a cabo la secuencia de intubación rápida. Y bueno, es muy importante que tengamos accesos intravenosos, mencionan que idealmente 2 y tenemos que tener por supuesto monitorización de estos pacientes. Esto es en el caso de la preparación. Los elementos necesarios para que nosotros podamos llevar a cabo esta secuencia de intubación rápida es equipo de succión, porque no sabemos cómo el paciente esté manejando las secreciones y por supuesto puede haber demasiadas secreciones y por supuesto que eso también nos va a obstruir la visibilidad para nosotros llevar a cabo la intubación. Entonces tenemos que llevar un equipo de succión, una ventilación con bolsa mascarilla, un monitoreo continuo, los accesos intravenosos que ya habíamos comentado, medicamentos, principalmente inductores, relajantes musculares y adyuvantes. O sea, que el paciente llegue a entrar en un estado de choque al momento de que nosotros estemos intubando, tengamos medicamentos adyuvantes que nos puedan ayudar para sacar al paciente de ese estado o algún otro tipo de medicamentos en caso de que el paciente haga broncoespasmo, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar también un poco de estos adyuvantes. Laringoscopía, tenemos que verificar que se encuentre completo el laringoscopio, que lo tengamos estéril y por supuesto que sirva la luz. Es muy importante eso, verificar que sirva la luz del laringoscopio. Tenemos que preparar también un tubo endotraqueal con guía, una jeringa para inflar el globo. Tenemos que probar que el globo sirve antes de que nosotros intubemos. Puede ser que nosotros intubemos y al momento de querer inflar el globo no infle o que esté ponchado ese globo, entonces no nos va a permitir mantener fija esa vía aérea. Y bueno, por supuesto que va a haber mucha fuga de cuando nosotros estamos ventilando. El capnógrafo también es muy importante, sobre todo para el placement improve, que vamos a valorar si está realmente en la vía aérea y otros elementos en caso de valorar una vía difícil antes de la intubación. Muy bien, entonces, ¿cómo tiene que ser este tubo endotraqueal? Tiene que tener una guía semirrígida en su interior, que tiene que tener aproximadamente una curva final no más de 30. Si nosotros tenemos una curva mayor a 30 grados, tenemos el riesgo de que se pueda acodar el tubo al momento de intentar realizar la intubación y el diámetro va a variar según cada uno de los pacientes. Para una mujer utilizamos tubos de entre 7 a 7.5 de diámetro y hombres de 8 a 8.5 centímetros de diámetro. ¿Cómo valoramos nosotros una vía aérea difícil? Vamos a utilizar el acrónimo MOANS. Entonces, dentro del acrónimo MOANS utilizamos el Mask Seal, que esto se refiere a que no hay un sello adecuado. Esto puede ser en pacientes que tienen micropnea, por ejemplo, o alteraciones anatómicas que no nos permitan realizar de manera adecuada un cierre hermético, ya sea con la posición en C o la posición en CE, que nos marca la CLS también, o el BLS incluso no lo marca. M también de Malampati, ahorita vamos a hablar del Malampati. En el paciente masculino también estamos hablando de que es un factor de riesgo para una vía difícil. La O de Mons, entonces tenemos obstrucción, ya sea obstrucción de la vía aérea, obesidad o una apnea obstructiva del sueño, que también es importante. Llegan a tener hipertrofia de la faringe y eso por supuesto nos impide hacerlo de una manera más rápida. Pacientes arriba de 55 años, pacientes que no tengan dientes y pacientes que llegan a tener rigidez al momento de que nosotros estamos generando una ventilación. Entonces, por supuesto, esto se valora con una disminución de la complianza pulmonar y puede ser en pacientes que hayan tenido radioterapia a nivel torácico, pacientes que tengan edema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, etcétera. Por eso es muy importante que realicemos las historias clínicas de estos pacientes para que llevemos a cabo de manera adecuada esta evaluación. Muy bien. Entonces, también aquellos que hayan sido instrumentados de cuello.
Ok. Cuando ella tiene antecedentes quirúrgicos, depende de qué, pero por ejemplo, que decisiones de, Tiroides. no sé, sí, pues puede ser de tiroides, pero no tanto, sino decisiones más profundas a veces. Por ejemplo, tuvimos un paciente que tenía un absceso que secaba todo el cuello y que fue metido para drenaje. Y ese paciente seguramente va a quedar con fibrosis y va a retraer la tráquea. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que tenerlas presentes. Sí. Sí, es importante preguntar, bueno, en la historia clínica, ser muy específicos con lo que preguntamos y también valorar este tipo de cosas, sobre todo si predecimos que puede haber el riesgo o la necesidad de intubar al paciente. Muy bien, una laringoscopía difícil, esto lo vamos a valorar con el acrónimo LEMON, que primero vamos a ver LUC, que es valorar las alteraciones faciales del paciente, si es que existen, o anatómicas, por supuesto, que nos puedan predecir una vía aérea. Tenemos que evaluar la regla 332. ¿A qué se refiere con la regla 332? Como lo ponemos aquí en la imagen, esto es muy importante que sepamos que tiene que ser evaluada con la mano del paciente. Aquí lo estamos viendo que parece que es la mano del evaluador, pero tiene que ser con la mano del paciente porque justamente estamos evaluando a medida del paciente. Tiene que caber 3 dedos en la mano en apertura completa. Tienen que haber 3 dedos de medida desde el nivel del mentón hasta el ioides y tiene que haber 2 dedos de medida desde la base del mentón hacia el cartílago tiroides. Entonces, esta es la medición 332. Si nosotros tenemos alteración de esta evaluación, es muy probable que vayamos a tener una laringoscopía difícil. El 3, el primer 3 tiene que ser 3 dedos en la boca del paciente con su misma mano. El otro 3 tiene que ser del mentón al ioides y el otro 2 tiene que ser, perdón, del ioides al cartílago tiroides. Sí. Muy bien, vamos a evaluar el Malampati. Vamos a evaluar, por supuesto, si hay obstrucción, ya sea por cáncer como una tumoración o obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, o que si hay obesidad, por ejemplo, infección, también como nos menciona el doctor, puede haber un absceso a nivel faríngeo que nos pudiera obstruir también la vía aérea, trauma y bueno, esto es muy importante. Posteriormente vamos a la movilidad del cuello. Tenemos que valorar si hay afecciones osteomusculares o si hubo un trauma en cuello que nos evite que podamos llevar una evaluación de manera adecuada. Muy bien, entonces vamos a valorar la escala de Malampati. En la escala de Malampati nos va a dividir en 4 clases principalmente y bueno, lo que va a evaluar es la visualización directa en un paciente que se encuentra sentado. Vamos a evaluar la visualización directa de las fauces, vamos a evaluar la úvula y ahorita vamos a ver cada uno de estos grados. Entonces, en la clase 1 vamos a ver el paladar blando, vamos a ver las fauces, la úvula y los pilares. Entonces, aquí podemos ver cada uno de estas estructuras. Tenemos el paladar, tenemos la úvula, tenemos las fauces y tenemos los pilares. Entonces, este sería un grado 1 sin ningún problema. Podemos, en una imagen laringoscópica, esto se traduciría que podríamos ver toda la glotis sin problema. En un grado 2 veríamos el paladar blando, veríamos las fauces, la úvula y ya no podríamos ver los pilares de manera adecuada. Aquí los podemos ver, estos son los pilares, aquí ya no los podemos ver de manera adecuada. En el grado 3, entonces estaríamos relacionándolo con un paladar blando y base de la úvula. Aquí vemos la base de la úvula y el paladar blando. Y en el grado 4 solo veríamos el paladar duro. Por supuesto que entre más grado tenga de Malampati, va a ser una vía aérea más difícil y va a ser, por supuesto, una laringoscopía más difícil. Muy bien. La primera habíamos dicho que era preparación. La segunda P es preparación. Esta oxigenación habíamos comentado que tiene que durar de 3 a 5 minutos. ¿Por qué tenemos que ventilar al paciente de 3 a 5 minutos? Porque tenemos que barrer todo el nitrógeno. Nosotros, cuando respiramos de la manera fisiológica, respiramos 75% o más de nitrógeno y solo 21% de oxígeno. Ese nitrógeno nos ayuda a nosotros a mantener el alvéolo abierto porque no tenemos la capacidad de generar hematosis del nitrógeno y entonces se mantiene 3 a 5 minutos principalmente. Esa es la razón del por qué tiene que ser 3 a 5 minutos. Tardan 3 a 5 minutos en que salga el nitrógeno del alvéolo. Entonces, lo que vamos a hacer es mantener la oxigenación de 3 a 5 minutos. ¿Esto para qué? Para que en el momento en el que nosotros cedemos al paciente,
todo el oxígeno, ya no tenga nitrógeno sino oxígeno y nos aguante ese periodo de apnea en el que nosotros no vamos a estarle otorgando oxígeno en el momento en el que vayamos a realizar la intubación. Entonces tiene que haber una capacidad pulmonar total llena de oxígeno en su mayoría. Hay que evitar que sea menos tiempo justamente porque puede haber mayor nitrógeno. Ahora, esto nos va a permitir la tolerancia a la apnea sin que desature, como lo comentamos, y es útil que todos los pacientes, es útil en todos los pacientes, pero se tiene que individualizar en la forma de hacerlo, no es igual de efectivo en todos. Y para eso nosotros tenemos esta gráfica que me pareció muy padre, en el que nos dice cómo es que los pacientes van a ir desaturando de acuerdo a las características que llegan a tener. Entonces nos dice que un paciente que tiene una saturación de oxígeno puede mantener una meseta del 100% de 0 minutos hasta prácticamente los 7 minutos que empieza a disminuir la saturación. Esto sería en un paciente que no tiene comorbilidades, en un paciente sano de 70 kilogramos. Posteriormente tenemos en niños que van a desaturar mucho más rápido, pacientes empiezan con una saturación del 100% y prácticamente a los 3 minutos ya pueden empezar a desaturar. Nos tenemos que enfocar también en pacientes obesos, en nuestro caso que tenemos muchos pacientes en el servicio. Yo no soy obeso todavía, pero ya voy, ya merito, ya estamos a unos cuantos puntos de índice de masa corporal para eso. Entonces, en estos pacientes tenemos una desaturación más temprana. Tenemos que empiezan con el 100% de saturación y pueden llegar a desaturar incluso a los 2 minutos posteriores a que nosotros le damos al paciente y que no lo estamos otorgando oxigenación por otra vía. Y es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta tablita para que sepamos que hay ciertos pacientes que no nos van a tolerar tan fácilmente la apnea como pacientes adultos que no tienen ninguna alteración. Muy bien, con respecto a la preoxigenación, tiene que, bueno, aquí hablamos de si hay ausencia de ventilación espontánea, podemos utilizar la bolsa con la bolsa mascarilla, no pasarnos de los 20 centímetros de agua, como ya lo comentamos, y considerar la maniobra de Selig, aunque, bueno, ya en muchos lugares nos están comentando, en Optulate, por ejemplo, sí menciona que la maniobra de Selig tiene que estar, pues, un poco restringida, porque puede generar lesiones a nivel cartilaginoso. Ahorita vamos a hablar un poco de la maniobra de Selig, pero sí tenemos que valorar en quién sí realizarla y en quién no. ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos newtons? Ah, no leí eso. No leí esa parte. 50 newtons, pues es bastante, ¿no? Por eso pueden incluso las explicaciones para evitar ruptura esofágica y cartilaginosa. Sí, sobre todo la cartilaginosa. Bueno, es que lo que mencionaban que una de las indicaciones por las cuales utilizaban la maniobra de Selig era para evitar que se intubara a nivel esofágico o que hubiera reflujo y pudiera generar una broncoaspiración. Sin embargo, pues justamente por la presión que se genera a ese nivel podemos generar lesión. Entonces, lo mejor es evitarla. Muy bien. Si el paciente tiene ventilación espontánea y es colaborador, entonces únicamente utilizamos la máscara de no reinhalación, o sea, una mascarilla simple. Y posteriormente, si tenemos un paciente, esta sería el más difícil, un paciente con ventilación espontánea, pero que el paciente no colabora porque está muy agitado, entonces tendríamos que utilizar una secuencia demorada de intubación o podríamos utilizar la ketamina para tranquilizar al paciente y posteriormente peroxigenarlo. Si nosotros tenemos alguna de estas condiciones, nos va a generar que podamos o no preoxigenar a nuestro paciente de una manera adecuada. Ausencia de ventilación espontánea, vamos a poderlo preoxigenar, pues si nosotros le ayudamos. La ventilación espontánea va a ser muy sencillo con la mascarilla simple y posteriormente con la ventilación espontánea y está agitado, tendremos que calmar primero al paciente o disminuir esa agitación para que lo podamos preoxigenar de manera adecuada. Muy bien, con respecto a las consideraciones especiales de la preoxigenación, pues tendríamos los pacientes con shunt intrapulmonar que hayan tenido una neumonía o que se encuentren en síndrome de distrés respiratorio del adulto o que hayan estado con ventilación mecánica no invasiva como el CPAP y la vía aérea no mantenible. O sea, que pacientes que se hayan mantenido con oxigenación durante la apnea, vaya, en este caso, que haya un riesgo de aspiración, sobre todo en pacientes con una ventilación con bomba mascarilla activa y que el paciente tenga una hipercapnia deleteria, porque esto nos puede generar una elevación de la presión intracraneal. Muy bien, con respecto a la preintubación, que esta es otra de las P's, sería la tercera P, vamos a optimizar
Y posteriormente vamos a premedicar. Antes se llamaba premedicación esta P, sin embargo, bueno, se vio que quedaba mejor si nosotros hablábamos de preintubación porque incluye dos fases. Entonces, tenemos en la optimización que manejar las condiciones asociadas a este paciente, comorbilidades, por ejemplo, que nos pudieran generar una dificultad para la vía aérea, hipovolemia e hipoxia, que el paciente se pudiera encontrar, por ejemplo, en estado de choque, o que tengamos que mantenerlo con oxigenación estos más de 3 o 5 minutos que requería, evitar complicaciones asociadas a la intubación, eso también es muy importante. Y con respecto a la premedicación, hay que evitar los cambios fisiológicos asociados a la intubación, por ejemplo, puede haber una activación simpática, reflejos protectores, como el reflejo nauseoso puede ser, o que se genere el broncoespasmo. La premedicación no es obligatoria en todos los pacientes, es únicamente en pacientes que lo requieran. Y bueno, es importante que sepamos evaluar cuándo realmente un paciente requiere la premedicación. Muy bien, con respecto a la premedicación, habíamos comentado entre ellos que pacientes que pudieran generar broncoespasmo y, por supuesto, considerar en la historia clínica que haya alteraciones de la vía aérea reactiva, por ejemplo, en pacientes asmáticos, podemos utilizar beta-2 agonistas. Si tenemos un paciente que tiene broncoespasmo, pero el paciente tiene demasiada taquicardia o estamos contraindicados el uso de beta-2 agonistas, podemos utilizar lidocaína, que nos va a ayudar a disminuir el broncoespasmo si no tenemos la indicación de administrar un beta-2, y lo podemos utilizar a dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso de manera intravenosa. Es importante que no lo utilicemos en bloqueos de alto grado. El fentanilo lo podemos utilizar también como, en este caso, pacientes que llegan a tener dolor y por supuesto que se encuentran agitados por esa situación. Sin embargo, hay que saber que esto puede disminuir los reflejos protectores y la actividad simpática. O sea, nos puede ayudar en ese aspecto, sin embargo, también puede tener un efecto contrario. En este caso, tomamos en cuenta los efectos protectores. ¿Por qué? Porque no va a estar abolido el reflejo nauseoso y, por supuesto, con respecto a la actividad simpática, podemos disminuir la taquicardia que se pudiera generar al momento de que nosotros vayamos a manejar la vía aérea de manera avanzada. ¿Cómo tenemos que manejarlo? Bueno, prácticamente son 3 microgramos por kilogramo de peso de manera intravenosa. Entre 30 y 60 segundos va a tener su efecto. Y no hay que utilizarlo en hipotensión porque sabemos que puede generar mayor hipotensión. Y los alfa-adrenérgicos, como en el caso de la adrenalina, la fenilefrina o algunos otros vasopresores, lo podemos utilizar en pacientes que tienen hipotensión. Entonces, es importante que nosotros valoremos qué pacientes requieren estos medicamentos y cuáles no. Muy bien. Luego, pues, con respecto a la preintubación, ya habíamos comentado que tenemos que valorar el escenario. Si el paciente tiene hipoxia, hay que preoxigenarlo, por supuesto, más tiempo si así lo requiere, y valorar todas las comorbilidades del paciente. Si tiene asma, podemos utilizar beta-2 agonista o lidocaína. La elevación de la presión intracraneal, podemos utilizar fentanilo si no tiene el paciente hipotensión o alguna otra contraindicación de utilizarlo. Y a nivel cardiovascular tenemos que valorar si el paciente se encuentra hiper o normotenso. Si el paciente se encuentra hipotenso, recordemos que no podemos utilizar fentanilo, y en el caso de que se encuentre el paciente en estado de choque, podemos utilizar vasopresores. Muy bien. Posteriormente seguimos con la inducción y relajación. Entonces, aquí tiene que ser muy importante que tengamos las dosis precalculadas, o sea, que sepamos cuánto se le va a colocar al paciente antes, por supuesto, del momento en el que se vaya a realizar la intubación. Tenemos que preparar todo. Esto tiene que llevarnos aproximadamente 60 segundos. No existe una medicación perfecta porque tenemos que evaluarlo y tenemos que independizarlo con cada uno de los pacientes. Habrá pacientes en el que tengamos contraindicado utilizar alguno de los medicamentos y, por supuesto, no los vamos a utilizar. Entonces hay que conocer los pros y los contras de cada uno. Vamos a mencionar algunos de los medicamentos que se utilizan para la inducción. Podemos utilizar etomidato, es un derivado del imidazol, tiene una potencia en el receptor GABA. Podemos utilizarlo a 0.3 miligramos por kilogramo de peso. Inicia su acción de 15 a 45 segundos. Tiene una duración aproximadamente de 3 a 12 minutos. Y los pros es que no genera efectos hemodinámicos, reduce el flujo y metabolismo cerebral, sin alterar la perfusión cerebral, y los contras es que puede generar supresión adrenal en caso de que lo utilicemos de manera inadecuada, y neurotoxicidad, ¿vale? Aquí es muy importante que nosotros sepamos que neuroexcitabilidad, en este caso podremos utilizar el propofol o las benzodiazepinas de mantenimiento. Otro que podemos utilizar es la ketamina,
que va a potenciar el GABA y es un agonista opioide, puede disminuir el dolor en los pacientes y, bueno, aquí es importante que sepamos que el inicio de acción es de 45 a 60 segundos, podemos manejarlo en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso de manera intravenosa, con una duración de 10 a 20 minutos. Con respecto a los pros, estimula la secreción de catecolaminas. O sea, también es importante que sepamos aquí que si el paciente no tiene reserva de catecolaminas, o sea, va a disminuir ese efecto de la ketamina. Por ejemplo, pacientes que utilizan de manera crónica cocaína o alguno de los estimulantes que generen liberación de catecolaminas, y anestesia disociativa. Esto nos va a ayudar a que no genere una alteración a nivel ventilatorio, incluso nos puede ayudar a que haya un estímulo respiratorio, va a abrir la vía aérea. ¿Cuáles son los contras? Que esta anestesia disociativa también puede generar terrores al despertar, y eso puede generar que los pacientes se encuentren más estresados cuando despierten o que puedan tener delirio, favorece el delirio. Muy bien, con propofol es un derivado del alquifenol, este es un agonista del GABA, podemos utilizarlo de 1.5 a 3 miligramos por kilogramo de peso, tiene una dosis máxima de 6 miligramos por kilogramo de peso, tiene un inicio de acción de 15 a 45 segundos, una duración de 5 a 10 minutos. Con respecto a los pros, es un broncodilatador, disminuye el metabolismo cerebral y puede funcionar como anticonvulsivante. También es importante que sepamos que no aumenta la presión intraabdominal como algunos otros anestésicos, y esto, por supuesto, lo podemos utilizar de manera segura en pacientes, aunque hayan, vaya, aunque no tengan un ayuno tan prolongado. Y con respecto a los contras, puede haber hipotensión de hasta 10 milímetros de mercurio en la tensión arterial media, disminuyendo, por supuesto, las tasas perfusoras en pacientes que clínicamente veamos que se altera la TA media. Y bueno, por supuesto que podemos generar también una intoxicación por infusión de propofol. Con respecto al midazolam, sabemos que es una benzodiazepina. Este va a aumentar la frecuencia de la apertura del receptor GABA. Podemos utilizar en dosis de 0.1 a 1.3 miligramos por kilogramo de peso, con un inicio de acción de 30 a 60 segundos, una duración de 15 a 30 minutos. Con respecto a los pros, podemos utilizarlo en pacientes que puedan estar convulsionando, que tengamos que manejar la vía aérea, y con respecto a los contras, pueden generar hipotensión. Entonces, aquí tenemos una tablita que nos habla prácticamente de lo que acabamos de mencionar y cuáles son las contraindicaciones de su uso. Muy bien, con respecto a los relajantes, vamos a mencionar dos principalmente, que puede ser la succinilcolina, que es un análogo de la acetilcolina, es un despolarizante. Podemos utilizarlo a una dosis de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Su inicio de acción es de los 45 a 60 segundos, tiene una duración de 6 a 10 minutos. No tiene un reversor. ¿Qué es lo que hace este? Bueno, de la succinilcolina se va a unir al receptor de ACTH, va a generar una contracción sostenida de manera continua hasta agotar justamente esa contracción, y posteriormente va a generar una relajación. Sin embargo, como va a durar, como el receptor va a estar ocupado, va a generar esa relajación como un efecto secundario después de la contracción sostenida. Está contraindicado en pacientes que tienen hipertermia maligna, rhabdomiólisis, hipercalemia, bradicardia, trismus, justamente porque estos son efectos colinérgicos. Sabemos que en el síndrome colinérgico se pueden presentar algunos de estos. Y por supuesto está contraindicado en darlo en pacientes que tienen el antecedente familiar de hipertermia maligna. Sabemos que pues tienen más riesgo de generar síndrome neuroleptíco maligno y que es una enfermedad hereditaria. Bueno, estas son algunas de las contraindicaciones que nosotros podríamos tener para la administración de succinilcolina. Entonces es importante que nosotros los veamos, y también los riesgos que se pueden generar por el uso de la misma. Con respecto al rocuronio, es un inhibidor competitivo de los receptores ACH, o sea, de los receptores de acetilcolina. En este caso no es un despolarizante, y lo podemos utilizar a 1 miligramo por kilogramo de peso. El inicio de acción es de 45 a 60 segundos y tiene una duración de 45 minutos. Tiene reversores como la neostigmina y el sugamadex, y no se requiere una predicación con succinilcolina antes del uso de rocuronio. O podemos utilizar rocuronio o succinilcolina. Bien, con respecto a la siguiente P es el posicionamiento. Nosotros ya inducimos que nuestro paciente estuviera sedado y posteriormente lo relajamos. Es importante que no relajemos primero, porque si no eso puede ser muy feo para el paciente, estar despierto y estar completamente sin movimiento muscular. Entonces eso debe sentirse horrible. Muy bien, con respecto al posicionamiento, la forma universal de posicionar al paciente es la posición de olfateo.
Entonces hablamos de una extensión atlanto-occipital, hay una elevación de 3 a 7 centímetros de la cabeza hacia posterior y se puede optimizar aumentando la elevación, por supuesto la elevación de la cabeza, alineando el trago con el esternón. Esta medida nos va a ayudar mucho en pacientes que son obesos, que es un poco más difícil mantener ese posición de olfateo, y la elevación y flexión de la columna cervical inferior y torácica superior. Esto lo podemos hacer con almohadillas, ponerle almohadillas al paciente hasta que el trago vaya directo hacia el esternón, que tenga esa posición. Muy bien, y la ventilación solo en pacientes con pobre reserva. Tenemos que valorar aquí la maniobra de Selig. Como comentamos, no es lo mejor, puede generar algunas lesiones. Entonces tenemos que generar este ángulo en la posición de olfateo, como ya lo habíamos comentado, para permeabilizar de manera directa la vía aérea. Podemos, en pacientes que no, que tengamos alguna alteración, como pacientes obesos, que sea un poco más difícil obtener este tipo de posiciones, podemos poner más almohadillas a este nivel, entonces llevando el trago, llevando el trago hasta el esternón, y así podríamos visualizar mejor la vía aérea. Esta es la maniobra de Selig, que es una presión a nivel del cartílago cricoide. Como habíamos comentado, pues sí tiene un efecto, puede tener un efecto deleterio. Se utilizaba para evitar ser intubado a nivel esofágico y para evitar la broncoaspiración. Sin embargo, pues no sería lo más adecuado. Posteriormente tenemos la penúltima P, que es Placement with Proof. Y aquí hablamos de que confirmemos que el paciente se encuentra bien sedado y que tiene un buen bloqueo neuromuscular. ¿Cómo lo vamos a valorar? Bueno, con la flacidez del macetero. El músculo macetero es el último que se relaja cuando nosotros inducimos la sedación en un paciente. Entonces, ese puede ser uno de los datos que nos pueden ayudar a valorar si el paciente se encuentra bien sedado. Posteriormente, podemos realizar una laringoscopía directa para valorar que realmente el tubo se encuentra en la vía aérea, colocación de un tubo de aseguramiento y la confirmación adecuada de la colocación. Eso lo podemos hacer por medio de radiografías, lo podemos hacer por medio del ultrasonido, incluso escuchando al paciente de manera clínica que la ventilación se está generando a nivel pulmonar, que hay elevación del tórax y no a nivel abdominal. Es muy importante. Entonces, con respecto a la laringoscopía directa, es importante que sepamos cuándo no realizarlo, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de trauma de la vía aérea, como lo podemos ver en las imágenes. Predicción de laringoscopía fallida o que haya un edema laringio grave. Estas son contraindicaciones. Muy bien, con respecto al laringoscopio, se compone principalmente de 3 partes: una espátula, una hoja que puede ser recta o que puede ser curva, y una fuente de luz. Los tipos, ya lo comentábamos, puede ser recto o curvo, y el recto nos va a generar una elevación directa del epiglotis, que va a haber una vía aérea ideal, y el curvo una elevación indirecta del epiglotis. Este es más útil para las vías aéreas difíciles, porque lo que va a hacer es justamente presionar el cartílago para generar la apertura de la epiglotis. Muy bien, la laringoscopía directa se va a llevar a cabo con un adecuado posicionamiento. Hay que abrir la boca del paciente y tomar el laringoscopio siempre con la mano izquierda. Hay que insertar cuidadosamente el laringoscopio por la derecha. Esto es importante porque vamos a llevar todos los tejidos hacia la izquierda. La lengua, por supuesto, también la vamos a mover hacia la izquierda, y posteriormente hay que ubicar la epiglotis y levantarla para visualizar la glotis y llevar el tubo endotraqueal en medio de las cuerdas bucales. Hay que clasificar la glotis de acuerdo a esta clasificación, que la vamos a ver justamente aquí. Aquí esto ya es en la intubación, o bueno, previo a la en el momento justo de la intubación, mejor dicho. En el grado 1 es que estamos valorando ambas cuerdas bucales. Se observa el anillo glótico en su totalidad. El grado 2 solo se observa la comisura o la mitad superior del anillo glótico. Algunas otras referencias dicen que se observa el 50% de las cuerdas bucales. El grado 3 solo se observa la epiglotis sin visualizar el orificio glótico, como lo podemos ver aquí, y aquí no podemos observar absolutamente nada en el grado 4. Entonces es importante que nosotros sepamos visualizarlo y sepamos valorarlo al momento de la intubación. Con respecto a las consideraciones especiales en pacientes con pobre apertura bucal, entonces aquí podemos utilizar la maniobra de tijera. Aquí tenemos que valorar que el paciente esté completamente bien sedado, porque en la maniobra de tijera lo que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ayudar de nuestras manos para poder abrir un poco la boca y apoyarnos con la mano derecha. Insertar solo la hoja, esa no más del laringoscopio, y solicitar ayuda. Por supuesto que esto es bastante importante, sobre todo personas que yo no tengo la preparación para realizarlo. Entonces, pues sí es importante que estemos supervisados todo el tiempo. Muy bien, pobre visualización de la glotis.
En este caso podemos utilizar una laringoscopía bimanual, podemos realizar el burp o el manejo de cuchareo. Esto se puede utilizar con la hoja curva, que lo que vamos a hacer es estimular justamente el cartílago para generar la apertura. Entonces podemos utilizar con la mano izquierda ese manejo de cuchareo, que es levantar un poco el laringos para estimular el cartílago y la apertura de la glotis. Y bueno, la epiglotis. La elevación y flexión de la cabeza, luego cambiar el tamaño de la hoja, esa puede ser, y no retirarse de la vía aérea, eso es muy importante. Muy bien, el burp es principalmente por el acrónimo en inglés, que es back, up, right and press. Entonces tenemos que hacer hacia abajo, esto es a nivel del cartílago tiroides, generar un movimiento hacia abajo, posteriormente subirlo, es up, posteriormente hacia la derecha y luego presionar. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos, con esto vamos a visualizar mejor la epiglotis y por supuesto podamos intubar de manera más adecuada. Luego vamos a ver o vamos a confirmar que realmente estamos en la vía aérea. Esto lo vamos a llevar por medio de capnografía, sería lo mejor. Con mayor de 5 ventilaciones, este es lo mínimo que nosotros tenemos que valorar para saber si el paciente, si realmente estamos en la vía aérea a nivel capnografía, y está limitado en pacientes que se encuentran en estado de paro. Otros métodos que no son confirmatorios puede ser la auscultación. Podemos auscultar ambas axilas y el epigastrio. En el caso de que en el epigastrio se esté generando aire, pues estamos hablando de que no hay una adecuada intubación. Una radiografía de tórax nos puede ayudar también, el ultrasonido. Hay muchas maneras de detectar que nosotros que intubamos de manera adecuada. Sin embargo, el gold estándar, pues es, bueno, uno de los mejores es la capnografía, mejor dicho. Y mencionan que el gold estándar es que la persona que intubó haya visto que pasó la cánula orotraqueal en medio de las cuerdas bucales. Entonces, ese es el gold estándar que mencionan algunos libros. Y descartar la intubación selectiva mediante la auscultación con una radiografía de tórax, ultrasonido y endoscopía flexible. Posteriormente, la última posintubación, hay que asegurar el tubo, ya sea que el tubo lo aseguremos con cinta o con las estructuras que hemos visto que se colocan a los pacientes en piso. Esa, por supuesto, que es más segura y sobre todo que vamos a poder darle al paciente los centímetros necesarios para mantener el tubo afuera y no generar una intubación selectiva también. Muy bien. Hay que continuar con pseudoanalgesia, puede ser con fentanilo, midazolam, ketamina, y menciona algunas bibliografías que hay que evitar el propofol, el etomidato y los barbitúricos. Mencionan que el propofol hay que evitarlo sobre todo por el riesgo de una acidosis metabólica refractaria. Sin embargo, he visto que, bueno, aquí se ha utilizado para mantener. Entonces, también es importante que nosotros estemos valorando las vías de manera constante. Muy bien, el etomidato, es importante que nosotros lo valoremos, sobre todo en pacientes que tienen pocas reservas de catecolaminas y también en pacientes que tengan alteraciones neurológicas. Y con respecto a los barbitúricos, perdón, sí es importante que sepamos que los barbitúricos pues tienen un efecto de prolongación de tiempo. Si nosotros tomamos un paciente y lo utilizamos 30 minutos, posiblemente despierte en 10 a 15 minutos, pero si lo utilizamos un día, posiblemente el paciente despierte en 3 días, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Muy bien, entonces hay que tomar una radiografía de tórax para descartar complicaciones, complicaciones generadas por la intubación, por ejemplo, algún desgarro o alguna alteración a nivel estructural. Y bueno, como lo habíamos comentado, una de las complicaciones, aquí tenemos algunas de las complicaciones de la intubación, entre ellas tenemos disfonía, que hemos generado alguna alteración a nivel de las cuerdas bucales, alguna lesión traumática, a nivel de intubación esofágica podemos generar desgarro, una broncoaspiración, broncoespasmo de manera refleja, barotrauma, al momento de la ventilación, que nosotros estamos ventilando o que hayamos hecho alguna maniobra de manera inadecuada, podemos generar incluso neumotórax, que nos hayamos pasado con el aire que nosotros estamos generando, o al momento de conectar el ventilador, no lo hayamos conectado o no tenga los parámetros de manera adecuada, podemos generar este tipo de alteraciones. Y estenosis traqueal, que es una de las más comunes, que se suele presentar de las 48 a las 72 horas posintubación. Aquí podemos ver en la tomografía cómo se alcanza a verla. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Gracias. Sí, hay que hacer alguna corrección de la presentación. ¿Me lo puedes poner la 45, por favor?
justamente nosotros utilizamos para el manejo de la situación de los pacientes en estado crítico las guías PADIS, ¿va? Y las guías PADIS contradicen todo eso que están diciendo tú. Incluso su nivel de evidencia es alto y te comentan que Propofol sigue siendo y seguirá uno de los siendo principales para la principal forma de sedar a los pacientes. guías Y que de PADIS. todas las benzodiazepinas les tienes que dejar como última opción solo el Sí. que no tengas disponibilidad de otros sedantes. Sí, de hecho eso me faltó comentarlo, pero sí, justamente mencionaban que el midazolam era el último recurso que nosotros teníamos que utilizar para mantenimiento. De acuerdo. Sí. Esa es una de ellas. Ahora, comentaste justamente que fentanilo tiene, o sea, sus efectos son sobre todo a nivel sintáctico, te tira literalmente el gas, es parte de su función, pero es dosis dependiente. Okay. De acuerdo, tú la dosis que propusiste fue de 3 microgramos por kilogramo de peso. Entonces, esa dosis sí es la que se asocia incluso de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso, es la dosis que se genera inactivación del sistema simpático. Pero a dosis de un miligramo incluso se ha asociado en pacientes hemodinámicamente inestables, a que te mantiene literalmente a tu paciente hemodinámicamente estable, Okay. o como se encuentra. No te va a hipertensar, así que no lo estoy diciendo. Es que simplemente te lo va a rebasar y no tiene un efecto. Y solamente está indicado como preintubación. Okay. Obviamente, como una optimización para tus fármacos, para coadyuvar incluso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si no tienes otra cosa, tú aplicas a los de un microgramo, por eso siempre decimos a alguien, tú te cargas de la dosis, por ejemplo. Sí. Y esta persona es la que tiene que analizar el contexto rápidamente del paciente, no solamente como que es de 1 microgramo a 2 microgramos el fentanilo, no. Se trata de que analice el contexto del paciente, como en el contexto de esa señora que le dije a Betsy, ¿no? Le decía, a ver, Betsy, calcula, ¿por qué vamos a dejar a Sandra justamente estar con nosotros? ¿Por qué le vamos a dejar Propofol? ¿Por qué vamos a dejar midazolam a esta paciente? No estaban en el curso, ¿no? Ahora, otra de las cosas que, bueno, son muchas. Lemon, específicamente, no se utiliza en el contexto de una área crítica. Lemon solo está indicado en pacientes en consulta, literalmente. Porque imagínate todo lo que harías en el contexto de Lemon. Incluso la guía, la del 2022, de asistencia mecánica ventilatoria y de secuenciación rápida, que es la de la americana, te comenta que utilices un score diferente, que es el score, el que siempre les pregunto cuando vamos a jugar. ¿Qué score vamos a utilizar? Y se los he hecho a todos, con lo que he tomado con Andrea, con Pepsi, he tomado con Alberto, ahorita no he tomado con Ricardo nada más, también con Cristina. Siempre digo, Macocha. Macocha es el único score que ya está validado en la actualidad y el que sí nos determina. ¿Cómo se llama? Macocha. Macocha, así como Macocha. ¿De acuerdo? Si lo incluso se lo pudiesen proyectar, por favor. Sí. En Macocha, porque tiene una signo de actividad, son de 0 a 12 puntos los que tú vas a utilizar. Este es un predictor específicamente para que score. Intubation, ¿no? ¿Va? Si lo pones, por favor. ¿Cuál de los? ¿Puede ser el que sea? Ajá, ese o el de abajo que dice Macocha. Tú quieres. Una imagen cualquiera. ¿De acuerdo? Este Macocha tiene esa función, literalmente, que nos da una traducción clínica de cómo va a empezar a intubar a tu paciente, si es una vía aérea básica o sencilla, o es una vía que es complicada. ¿De acuerdo? Incluye el Manampati 3 a 4. Ahora, ¿por qué es importante que el Manampati 3 a 4 tú considerarías que es una vía aérea difícil? Ya lo explicaste, solamente vas a ver alguna parte, pero ¿qué correlación tiene el Manampati 3 y 4? No vamos a poder visualizar. Tu laringoscopía, justamente, tú cuando ves un Manampati 3 o 4, tú piensas inmediatamente, y la correlación es directa del 80% de pacientes, es que encontrarás un Cormac Levy 4 o un Cormac Levy 3, siempre. Y cuando es eso, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Es cuando me van viendo a mí que voy siempre por el laringoscopio, el videolaringoscopio, para que justamente si tenemos una vía de esas características y que justamente no la pudiésemos resolver, utilizamos el videolaringoscopio. Esa es una indicación incluso. Por eso es el puntaje más alto, Sí. porque te va a dar esa correlación. Y entonces tú lo que tienes que analizar en ese punto es, ¿sabes qué? Si es un 3 o 4, entonces listo, videolaringoscopía, ¿para qué? ¿Qué es lo que me hace el videolaringoscopio? Si tengo un Cormac 4, me lo hace un Cormac 3. ¿De acuerdo? Y esa es la finalidad justamente para que tú desde ahí empiezas, que tenga apnea, que tenga limitación cervical. ¿Cuánto es una limitación cervical? Porque es todos, bueno, ya, limitación cervical, no la mueven muy bien, pero ¿cuántos grados? ¿Cuántos han leído ustedes? Es pregunta de reloj, ¿saben? ¿Cuánto ves? 45 grados. ¿Cuánto? 45. Una limitación por arriba de 23, por debajo de 23 grados. O sea, si tu paciente no mueve más de 23 grados, esa es la limitación. Es cuando tú defines literalmente eso.
Sí, o sea, lo que veo es que toma en cuenta muchos de los que mencioné, pero les da un puntaje. Y les da eso un está puntaje. muy bueno. Y es lo que justamente te está traduciendo. La apertura bucal de 3, pero no utilizas 3, 3 y 2. Solamente utilizas 3 literalmente, y eso lo haces con literalmente tienes que tener una cinta para determinar eso. Ya no es solamente algo subjetivo que con los 3 dedos del paciente. Que esté en estado de coma. Y ahí sí te lo define. El score, el original, te dice que sea un Glasgow, utilizaba un Glasgow menor de 8. Hipoxemia. Hasta entonces, cuando tuvimos a qué paciente que le íbamos, al 20, que lo íbamos a intubar, y que no subía y no subía, estaba Fernanda ese día. Y estaba Daniela también, de Radio Onco, ¿no? Y Kevin. Entonces, no subía más de 88. Entonces, ese paciente teníamos por definición ahí un puntaje ya específico para una vía aérea difícil. Si lo hacemos, ese paciente tenía una vía aérea difícil de entrada, ¿no? Después tenemos que el intubador no sea un experto en vía aérea. ¿Cómo definimos que es un experto en vía aérea? No puede ser por la curva de la curva de aprendizaje. ¿Cuántas un anestesiólogo que no intuba no es un experto, no es un experto en vía aérea? ¿Cuántas intubaciones tienes que tener al mes para que tú te puedas considerar un experto? Al mes, no sé. Hay dos cortes, uno que dice que es de 7 intubaciones al mes, otro que dice que son 14 intubaciones al mes. Entonces son cosas que sí tienes que tener en cuenta. Si yo no hago ese procedimiento, por eso siempre les he dicho a todos los que les he dicho, date, intuba. Y les he dicho, ¿cuándo es una vía difícil? Siempre que voy a intubar es una vía aérea difícil, porque no soy un experto, justamente no lo hago todos los días. ¿De acuerdo? Los residentes son expertos porque justamente lo hacen todos los días. Y aún así se les complica a los de anestesiología. ¿De acuerdo? Y entonces tú le das un puntaje. El puntaje de 12 puntos es un score de alto riesgo y por definición lo que te dice la guía recomienda que intuben un experto. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, son predictores nada más, 2. Pero si te das cuenta, tienes 5, de 5 puntos es un riesgo intermedio. 12 puntos es el punto máximo que puedes tener. Y es donde tú tienes que estar considerando justamente esto. ¿De acuerdo? Pero el artículo original. ¿Y qué otra cosa? Solamente la premedicación sí es importante. O sea, la preintubación como premedicación es importante. Porque es tu forma de, aunque dices tú, no se les aplica a todos los pacientes, es efectivamente no se aplica a todos, pero tú es el punto en donde optimizas a tu paciente. Donde tú determinas, ¿sabes qué? Como yo no tengo atomidato para un paciente que está en estado de choque, y entonces no tengo el fármaco ideal para intubar, bueno, para hacer a este paciente, entonces yo lo que hago, lo premedico. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese contexto? ¿Qué es lo que hacen los anestesiólogos frecuentemente cuando estén dinámicamente inestable? Todo el mundo lo hace, lo escucha. Va a salir una carguita, va a salir 500 mililitros para que no se entreguen las resistencias. ¿Y qué hace asociado a eso? ¿Hay evidencia? ¿Qué es lo que he leído? En contexto de anestesiología, es claro, dice que no hay desenlaces mejores si tú le pasas una carga de 500 mililitros en los pacientes. No lo digo yo, ya lo dice el critical care. Y te dice que el paciente solo lo único que haces es incrementar el balance de líquidos totales. ¿De acuerdo? También vi que pacientes intubados con balances positivos tienen más estrés de mortalidad. Ajá. Ahora, justamente, en el grupo este que tenemos, les mandé el difuso ahorita. Y ese difuso sí puede ser aplicable. Es un ahorita ya utilizando el ultrasonido, que el anestesiólogo es uno de los personajes que más utiliza el ultrasonido en el punto de atención. Justamente ellos tienen que hacer, si tienes el dispositivo, hacer una insonación para determinar que tu paciente le puede ir bien al momento de extubarlo. ¿De acuerdo? Entonces tú valoras en ese caso, en el difuso, lo importante es que veas que tu paciente no tiene líneas en otras palabras y que tú lo puedas extubar. Y reiterando que todo lo que vas a hacer, cuando intubas, tú ya piensas en el momento en que tú quieres extubar a tu paciente. O sea, ya iniciaste ahí el winning. Si tú solamente proteges la vía para protegerla y no inicias desde ese momento un winning, pues el paciente se nos va a quedar muchísimo tiempo bajo ventilación mecánica, se nos va a complicar y probablemente incrementamos la mortalidad que siempre estamos traduciendo. No sé si alguien más quiere agregar otra cosa. Y referente al CELIP. El CELIP ya no se utiliza. Sí, no está recomendado ya. Incluso esta ya nos aconseja y te dicen que en este caso utilicen BUR. Ahora solamente hay una situación. Cuando utilicen BUR, si oprimes, haces hacia arriba y hacia la derecha, justamente por la anatomía que tiene característicamente la glotis.
con la finalidad de que tú le des al operador de la laringoscopía directa o indirecta la oportunidad de verla mejor, centrársela y que esté más abajo. Pero nunca lo que van a hacer es continuar con su laringoscopio en esa misma posición. Como lo que está haciendo la persona es bajarlo, colocarlo de la derecha y subirse, bueno, bajarlo, colocarlo derecha, subirse, sube y pones a la derecha, entonces no continúas con tu laringoscopio a ese mismo nivel. Lo que haces es subes, justamente, subes 1 centímetro, 2 centímetros, que es lo que se recomienda, con la finalidad de que tu maniobra sea exitosa y que te permita ahora sí ver, bueno, para el fin que tiene la maniobra, que tú puedas ver, porque si continúas ahí, no vas a ver. Tú lo que dices, el efecto solamente del videolaringoscopio en una hoja más, específicamente es tratar de empujar la glotis y visualizarlo mejor, y eso vas a tener esa función, que te va a hacer esto, la persona que te está haciendo la maniobra de Burr, entonces tú lo que haces, retiras y ya te expone completamente tu vida. ¿Va? Y hasta que no la metes, yo lo que he leído que tiene mayor evidencia es que el operador que realiza la laringoscopía, hasta que no mete el tubo y del tubo, después del globo, ese es el punto, es donde no consideramos que tenemos una vía aérea asegurada. ¿De acuerdo? Puede ser otras cosas, la termografía efectivamente, pero sí, al menos lo que yo he leído, que el máximo grado de evidencia es la visualización directa. Sí, de hecho lo comenté, que el gol estándar es que el paciente, bueno, que la persona haya visto que sí entró el tubo en medio de los dos, del anillo. En realidad, nunca debes intubar a nadie si no ves las cuerdas. Sí. O sea, si no ves las cuerdas, tienes una alta probabilidad de irte a esófago. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, si no veo las cuerdas, no intubo. ¿Sale? Justamente cuando tú lo único que ves es la glotis, con el borde de la hoja del laringoscopio, puedes intentar jalar la glotis de tal manera que te permita ver las cuerdas vocales. Los que son zurdos utilizan la mano derecha para utilizar el laringoscopio. Y la dosis de midazolam de inducción está excesivamente alta. Dijiste 1.3 miligramos por kilogramo de peso, eso sí paras a cualquier paciente. Entonces, hay que revisarlo. A lo mejor era 0.3, de 0.1, 0.3. Porque 1.3, imagínate que pesa 70 kilos, te vas a pasar ¿cuántos miligramos de midazolam? Sí, Lo que normalmente dejamos para un día, ¿no? Sí. Entonces, hay que revisar esa dosis también. Y la ketamina no es muy buena idea para mantener sedación. Es muy rápido. Cuando estuvimos en COVID, en algún momento, llegamos a utilizar etomidato, ketamina, hasta diazepam para intubar a los pacientes por la ausencia de sedantes, ¿no? Pero no es muy buena idea utilizar ¿cómo se llama? La ketamina para mantenimiento. por la función. Bien. Yo solo voy a comentar una o dos cosas en la preparación. Cuando está la oxigenación, puede ser como tú le dijiste, con una bolsa mascarilla de Sepore, le subes el pie a todos. O actualmente ya tenemos puntos de alto flujo. Cuando se tiene puntos de alto flujo, nada más de 40 litros de pie de 100, y ya no es necesario que tú lo desconectes, ya puedes iniciar la intubación y todo lo demás. Y en los sedantes ya hay muchos ensayos nuevos muchos estudios nuevos que dan seguridad para el uso de dexmedetomidina. Y se ha comparado con otros, con todos los demás sedantes y con tu deseo de disminuir el riesgo de delirio sobre el riesgo de bradicardia, que es lo que puede causar así. Es un fármaco ideal. Y la vía aérea puede ser muy traicionera, ¿eh? Incluso hasta el más experto. A mí me ha tocado ver anestesiólogos que todos los días intuban y que se les ha complicado la vía aérea. Entonces, es una situación que en algún momento nos puede pasar y siempre tenerlo presente. Entonces, cuando se va a intubar a alguien, siempre tener muy claro que en caso de complicaciones, a quién se le puede llamar de urgencia. Y que tengamos visto todo para... Ahora, claro, con la mascarilla, con la bolsa mascarilla, perfectamente cumples la ventilación.
Y si no hay dispositivos de seguridad de vía aérea, ya los vimos, la mascarilla laringe o la fast track, que nos permiten ventilar al paciente en una situación de emergencia, en lo que llega un experto para asegurar la vía aérea. Nada, preparar los medicamentos desde antes. Sí. Checar qué pasa. Pues aquí no se querían urgencias.